autorización y yo la hago. Sí, doctor, comenzamos a grabar, lo presento Bueno, y comenzamos. Bueno, en esta ocasión tenemos la oportunidad de presentarlo al doctor Moreno. El doctor es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán, es abogado litigante, actualmente ejerce en el Tribunal de Ética, es miembro activo del Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Tucumán, fue asesor jurídico de Greenfield en el 2019, actualmente también lo es, del Colegio de Bioquímicos de Tucumán, 2015 a la actualidad, Fundación Fines Especiales, CEFAL, 2015 actualmente, Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud, 2008 a la actualidad, la Caja de Seguros, Sociedad Anónima, 2002 a la actualidad, Matías Turismo, 1983 a la actualidad, Asociación Puesteros Mercados del Norte, 2004-2014, Obra Social de Ámsterdam Salud, Sociedad Anónima, 2008-2009, Samia, Sociedad Anónima, 2005-2015, Gótico, concesionario oficial BMW Tucumán, 1997-1998, Yumac, concesionario oficial Yamaha Tucumán, 1994-2005, Orly Sacifia, concesionario oficial Renault Tucumán, 1992-1998, Raúl Dumit, 1982-2002. Concejal por la ciudad de San Miguel de Tucumán, 1983-1987, electo sin ejercicio efectivo, 1987-1991, 1999-2003. Como dije, es miembro del Tribunal de Ética y Disciplina desde el 2018 a la actualidad, es secretario de la revista jurídica Lex Digital del Colegio de Abogados de Tucumán, 2018 a la actualidad, asesor jurídico ad honorem. Casa Libanesa de Tucumán, presidente, 2017 al 2019, vicepresidente en el 2010, Asociación Tucumana de Esclerosis Múltiples en formación. Unión Cívica Radical, presidente de la Convención de Partido Radical 1999 y 2015, vicepresidente de la Junta de Gobierno del Partido 2012, presidente del Bloque Radical de la Unión Cívica Radical en el Consejo Deliberante de San Miguel de Tucumán 1987-2001, 1987-2001 y 1992-2002. Es doctorado de Derecho Público y Economía de Gobierno, cursado completo 2002-2005, curso avanzado en Derecho Comercial, Universidad Nacional de Tucumán, 1996-1997, cursado de máster en Geopolítica, 1982-1984. El doctor nos disertará acerca de las virtudes humanas, sobre la moral y la ética profesional. Muchas gracias, doctor Raúl Moreno. buenas tardes, muchas gracias a ustedes por esta invitación, un gran desafío. Por supuesto de que aclaro que no estoy dedicado a la docencia, sino estoy como abogado litigante, como me presentó. Hace tiempo que vengo desarrollando mi actividad profesional pura y exclusivamente. Y bueno, yo creo que esto es importante decirlo porque en realidad en toda mi vida es un poco paradójico que esté hablando de este tema, porque siempre he sostenido que la moral se ejerce y no se pregona. Bueno, pero ahora por pedido de ustedes voy a hablar sobre el tema que es muy importante, pero que a pesar de que soy consciente que tal vez para la juventud no es un tema prioritario hoy. Sé que son temas prioritarios, los temas tecnológicos, los temas de actualización, en especial en una sociedad que ha decidido permanentemente cambiar y de una forma vertiginosa cambiar las leyes. En el curso ese avanzado de Derecho Comercial nos presentaba, como introducción, lo hizo el doctor López de Zavalía, gran tratadista, conocido, no hace falta que lo presente, donde él hacía mención que en la época del emperador Claudio, decía el emperador que quería que la gente no sepa las leyes, que él quería que se rijan por las leyes que él decida. Entonces los asesores, todo lo que lo rodeaban, decían, no, no puede ser. Tiene que haber leyes
y para que haya leyes y tengan vigencia tienen que ser conocidas. Entonces dice, está bien, vamos a hacer una cosa, yo para no discutir con ustedes, vamos a cambiar la ley todos los días y lo vamos a poner en un palo alto de 20 metros por lo menos en la plaza pública para estar a disposición de la gente. Era una manera de que la gente no conozca las leyes y es lo que hay hoy, es lo que está pasando con la sociedad. La característica de la ley es la perdurabilidad en los tiempos. Y hoy no hay perdurabilidad del tiempo de las leyes y esto nos afecta como sociedad. Bueno, pero hay otras paradojas que son peores. Hoy la calle pide enjuiciar a los jueces. Es un contrasentido. Otra paradoja que es peor todavía, y esto se produce justamente porque hay una sociedad que tiene una serie de crisis de objetivos, de participación, de representación, y por eso la explosión de movimientos autoconvocados, y crisis de valores y crisis de credibilidad. Y cuando hablo de crisis de valores y de crisis de credibilidad es prácticamente la misma cosa, porque cuando no se respetan los valores, lo primero que se afecta es la credibilidad. ¿Y qué son los valores, de alguna manera? Es decir, la cuestión hay que ver desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista actual. Porque los valores son los actos, las conductas y las actitudes, como dice la palabra, que valoramos. Que las valoramos, y por supuesto, y no se refiere a esas actitudes, esas conductas temporales, como ser la moda, la vestimenta, esas cosas, sino a las intemporales y a las permanentes, que se repiten en todas las culturas y que de alguna manera, en función de ellos, se van repitiendo y se hacen hábitos. Y es ahí, en estos hábitos, donde estas pautas de conducta o estas costumbres se van desarrollando y se van formando la moral X de una determinada sociedad. Todo esto, ¿en función de qué se hace? Se hace en función de que estos deseos y estas creencias que uno tiene sobre la cultura es para que mejore la vida humana o tienda a preservarla o a dignificarla. No se olviden que si no habría normas viviríamos en la selva y reinaría el más fuerte. Entonces, esto es que, por eso es lo que valoramos y es un desafío de la humanidad permanentemente el encontrar cuáles son las cosas buenas que nos tienen que ayudar a convivir. Y esto es, pero decía, por ejemplo, hay autores que sostenían como Spinoza de que no todo el mundo piensa igual. Y esto por supuesto que afecta, porque él decía, daba el ejemplo, para el avaro no hay mejor cosa que acumular dinero, en cambio para el carenciado eso no es una virtud, es un defecto, porque necesita por lo menos lo indispensable. Y el que acumula además, indudablemente, no está bien visto por quien le falta. Pero San Agustín tiene otro punto de vista y daba un buen ejemplo. Dice, la verdad, digamos, son valores universales, un ejemplo de la verdad, porque la verdad le gusta a todo, ni al mentiroso le gusta que le mientan o que lo engañen. Y este es otro ejemplo de por qué ocurren las cosas. Lo que ocurre es que todos estos valores, virtudes, o que es la misma cosa, porque desde San Agustín, inclusive desde la época de los griegos, de los romanos, se empezó a hablar de virtudes más que de valores, está relacionada siempre con el otro. No existimos sin los otros. Nosotros tenemos que ser conscientes de que nuestra existencia se reafirma en la medida que existen otros. Y lo hacemos con los otros, y no se concibe una vida sin los otros. Por eso no hay peor inmoralidad que la negación del otro. Si nosotros negamos al otro, ¿qué derecho podemos llegar a reconocer? Si lo negamos, de alguna manera, yo creo que esto nos da la pauta que negamos lo básico, lo esencial, que es el derecho a la vida y otras cosas que son importantes tenerlas en cuenta, porque a partir de ahí surgen o cosas importantes como el primer valor que hay en el derecho, que es la justicia. Todo el andamiaje jurídico se hace para hacer justicia. Es decir, la manera más ética de vivir, indudablemente, es como decían nuestras abuelas. No hagáis a los demás lo que no quiera que a ti te hagan. ¿Cuándo sabremos cuando un acto ético es ético o no es ético
de nuestra parte, cuando no nos gustaría que nos hagan lo mismo o que tomen algún tipo de actitud algunas otras personas. No se concibe ninguno de estos valores, ni la justicia, ni la verdad, ni la libertad, si no es con relación a otro. Por lo tanto, la verdad es que los valores son los que nos permiten interactuar, convivir. No existe el Robinson Crusoe. Siempre no es que vivimos, sino que convivimos. Y en este tema de la moralidad, no existe sin el otro, pero a su vez es importante decir que no es un tema privado, no es una cuestión de gustos personales. La moral siempre está en el mundo o relacionada con el mundo de los otros. Si bien tenemos una mirada particular y una perspectiva personal o subjetiva de nuestros intereses y de intereses de nuestras familias, de nuestros amigos y de la gente que nos rodea, que por supuesto que tratamos de poner en primer lugar, como somos seres dotados de razón y de conciencia, nos damos cuenta de que otros también tienen intereses. Y es así donde aparece una perspectiva mucho más amplia y mucho más universal. Si advertimos que esto, es decir, que la moral empieza a constituirse como una concepción universal, lo que invade, lo que no invalida en cierta manera las necesidades parciales que cada uno pueda tener dentro de la sociedad. Los valores no son una cuestión de elección personal, pero sí lo es vivir de acuerdo a ello o andar por la vida desconociendo. Lo importante en la vida es nuestra actitud frente a los valores. Y cuando hablo de valores o virtudes, que es lo mismo, ¿qué son las virtudes? La virtud es la de predisposición habitual del espíritu para obrar o hacer el bien. La virtud es lo que nos permite alcanzar la plenitud como seres humanos y desarrollar nuestras propias potencialidades. Porque los valores existen desde el punto de vista religioso, que inclusive la doctrina lo pone, hablan de los valores cardinales refiriéndose a la prudencia, a la justicia, a la templanza y a la fortaleza. Pero si me permiten, es importante tener en cuenta otros valores que están directamente relacionados con nuestra profesión o con las profesiones en general, como son el orden, la libertad, la verdad, la honestidad, la responsabilidad, el respeto a las personas y a las cosas, por ejemplo, el no robar, la compasión, la sinceridad, la lealtad, la probidad, la buena fe, la perseverancia, la generosidad, honrar los compromisos o pagar las deudas, y la dignidad. Un ejemplo de la dignidad que es importante tener en cuenta, porque todos los derechos humanos se basan justamente en eso, en la dignidad del hombre. La mayoría de estos valores, o estas virtudes, son las que después se vuelcan en unos códigos de éticas para las distintas profesiones y lo hacen obligatorio. Es decir, con todas ellas normalmente convivimos a diario. Y son, como dije, reglas del buen o mejor convivir. Sabemos que no somos dioses y que cometemos errores. Pero lo importante a veces no es cometer los errores, sino no repetirlos o no perdurar en los errores. Y es por eso que los colegios profesionales se organizan para no permitir que quienes hayan cometido errores perduren en ellos. Digo esto porque es muy importante, porque hemos avanzado donde ya no es tan importante el aspecto del castigo en sí, sino lo más importante es que los colegas asuman actitudes correctivas de sus propias conductas. Tienen, por sobre todo los tribunales de ética, tienen fines correctivos, y esto es muy importante. Pero también es muy importante porque tener en cuenta que los pueblos o las personas que ocultan sus defectos sin querer ocultan la capacidad de corregirlos. Si los colegios profesionales permiten que se vuelvan a repetir las conductas, indudablemente nunca vamos a corregir e indudablemente vamos a desprestigiar la profesión. Yo creo que todo esto es importante porque
que exista el castigo, que exista el llamado de atención, que exista eso que veremos al final de la charla, porque es muy importante, porque a veces la impunidad genera reiteraciones de conducta, perdón, no a veces, siempre la impunidad genera reiteraciones de conducta. Y esto es un problema porque la genera no solamente de alguna manera de la misma manera, sino perfeccionada, que la hace a veces más dañino o más imposible de castigar este tipo de conducta. Este tema, sobre todo, tenemos que tener en cuenta porque está íntimamente relacionado el tema de las virtudes, está relacionado con nuestra conciencia moral. Este tema, hay gente que sostiene que nos viene desde afuera o que se nos impone, y otros sostienen que vienen desde adentro, y hay educadores dedicados a la educación y los valores que sostienen que son de los dos lugares. Así como cada uno intuye, percibe cuando una conducta es buena o cuando no es buena, de la misma manera, uno sabe cuando está de acuerdo a los valores o cuando no está actuando a los valores. Los valores es lo que nos permite interactuar y nos permiten que las conductas dentro de una sociedad sean previsibles. Es sabido que la libertad de la que goza el hombre es lo que lo hace al sujeto como un sujeto moral. Cuando actúa de manera deliberada y a partir de sus actos, por supuesto. Así los actos libremente realizados tras un juicio de conciencia son calificables éticamente como buenos o como malos, como morales o como inmorales o como amorales. Y a esta altura necesitamos saber si moral y ética, porque muchas veces se habla como sinónimo, es la misma cosa. Y para esto tenemos que saber que en un principio, moral viene del latín moro, mores, que era efectivamente el uso más extendido de la costumbre, que venía, se tomaba del etos griego. Y ética es la castellanización directa del griego, evitando la versión latina. Y el etos, en Grecia, era el sistema de costumbre o creencias valorativas por la cual los griegos, a ese sistema de creencias morales podría ser visto desde una perspectiva de las actitudes o de los hábitos. No nos olvidemos que las costumbres generan hábitos y los hábitos generan normas de conducta, como existen en nuestros colegios cuando uno dicta un código de ética profesional, donde las hace inclusive normativamente obligatorias. Es así que la ética nació porque haciendo desde Grecia, no para describir conductas, como lo harían otros tipos de ciencia, como sería la sociología o la antropología. Apareció como una reflexión acerca de cuál es la mejor manera de vivir, de convivir, diríamos, en perspectiva más actualizada. Es un juicio de lo que está permitido a la conciencia humana, lo que está permitido en la sociedad. Y fue originariamente una reflexión sobre esa mejor manera de vivir. Yo creo que esta reflexión, lo digo porque es importante. Moral y ética en su origen implicaba costumbres de algún otro punto de vista, con distintas definiciones, pero era referida a las costumbres, era prácticamente lo mismo. Pero hoy en día la Real Academia y los manuales sostienen que son cosas distintas. ¿Por qué? Porque la moral sostiene que es un sistema de valores inmanentes a una determinada comunidad y la ética es la reflexión filosófica sobre el sentido de dichas normas morales. Es decir, la moral son las normas específicas que rigen la conducta de los miembros de un grupo, de una comunidad. La ética es la perspectiva analítica que se adopta, la examinan y se examina los alcances de la misma. Por supuesto que no es lo mismo.
compartir un sistema de valores, como es la moral, que discutir las razones por las cuales adoptamos uno u otro sistema de valores. Yo creo que todo esto va a ser importante para que arribemos a algo que tal vez sea la inquietud de ustedes cuando me pidieron que hable sobre ética, que es, ya hemos visto valores, ética, moral, y falta el aspecto específico que es la de la deontología. ¿Qué es la deontología? El conjunto de normas, pautas y valores éticos que conciernen a ciertas profesiones y que se plasman en códigos, por lo general. Dichas normas tienen por finalidad regular el comportamiento de los individuos al ejercer sus actividades profesionales. ¿Para qué? Para que se practique de una manera moral y legalmente adecuada, o como ya dijimos, por sobre todo, para que sea previsible convivir. O para, mejor dicho, para buscar la mejor manera de vivir. Y la ética profesional no es, como dije al principio, está bien que no es prioritario tal vez para mucha gente o para los jóvenes hoy, pero es un valor muy importante si se tiene que tener en cuenta que deben cuidárselo para poder mantener su credibilidad, reputación y confianza de los pares y del resto de la sociedad. Quienes hemos tenido la suerte de ejercer la profesión durante muchos años, sabemos que el aspecto de confianza con los colegas y que ahora indudablemente con todo esto del COVID está afectado, porque muchas veces, muchos juicios, hasta incluso llegábamos a arreglos y cambiábamos propuestas en los pasillos del tribunal y nos permitían un trato más cotidiano, más ameno y más de amistad, diríamos, para que, independientemente que cada uno defendía sus derechos. Por eso es importante que tengan en cuenta que para la profesión esto de la moral, de la ética y de cumplir con las pautas éticas que tiene una profesión, hacen a la credibilidad, a la reputación del profesional y a la confianza que tengan no solamente los profesionales, sino la sociedad en su conjunto. Es decir, que la deontología es la parte de la ética que trata los deberes y principios que afectan a una profesión. El objeto son los fundamentos de los derechos y de las normas legales. Este término de deontología se puso en boga a partir de Beckham, que habló de la deontología o ciencia moral, que escribió el libro, donde ofrece un punto de vista novedoso de la disciplina, porque incluso se empieza a plasmar en normas concretas que se ponían así. Conclusión, como definición, la deontología es la rama de la ética aplicada cuyo propósito es establecer los deberes de quienes ejercen una determinada profesión. Yo creo que frente a esto, nosotros tenemos que tener en cuenta que no existe de alguna manera valores universales, pero sí existe si es universal la existencia de valores, eso no hay duda, como el sentido lo dice en la vida cotidiana. Viktor Frankl sostenía en su libro La vida en búsqueda de sentido, la función, que los valores estos nos ayudan a tomar decisiones y a circunscribir por lo menos de alguna manera permanente, a manera de pregunta, lo que la vida nos va haciendo como manera de pregunta y nos guía en la tarea de la respuesta, lo cual definitivamente es la manera de vivir. Pero yo, para terminar esta pequeña introducción con la parte teórica de los temas de los conceptos, decimos que podemos traer lo que decía Sábato respecto, en el
el libro La Resistencia, de sus últimos libros, de que resistir con los valores éticos es mantenernos humanos en el vértigo de la deshumanización cotidiana. En esta decisión conocemos el lugar en que cada uno es llamado a oponer resistencia frente a la pereza moral que vive la sociedad, ante las costumbres, lo cual de minuto a minuto es fácil darse cuenta en todos los ámbitos, y esta sociedad que tiene pereza y una tendencia al menor esfuerzo y al menor compromiso. Por eso es interesante, de alguna manera, tener presente todo esto, tanto en lo público, en lo privado, en lo social o en lo individual. Porque cuando falta esto hay proliferación de violencias, injusticias, inequidades y, sobre todo, corrupción. Yo creo que con esto más o menos hemos hecho un pantallazo importante sobre la primera parte introductoria para saber de qué hablamos. Nosotros creemos que si está relacionado, sé que quienes me han solicitado este tipo de charla son jóvenes colegas inquietos y que tienen sobre todo, están dedicados al derecho penal, por lo cual, independientemente de los conceptos que he vertido y que son preocupantes en esta sociedad, entre uno de los libros que he leído últimamente, el tema este del apagón moral de Sergio Sinay, es importante tenerlo porque él empieza el libro haciendo mención a una cuestión interdisciplinaria, un estudio interdisciplinaria que se dio en las cárceles en La Plata, en Buenos Aires, donde a 30 personas condenadas le preguntaron sobre le preguntaron sobre el tema este de qué opinaban sobre su experiencia, porque eran 30 personas condenadas por lesiones graves o muertes, inclusive, en accidentes de tránsito. Y la gran sorpresa de los psicólogos y los demás profesionales que intervinieron es que no había en ellos ninguna pauta de dolor por lo que había sucedido. Al contrario, estaban enojados porque habían hecho de alguna manera daño a sus vehículos, a sus parabrisas. Entonces esto demuestra de que hay una decadencia sobre los valores en una sociedad y que es muy importante que se haga hincapié, que se tome conciencia sobre cada uno de ellos. Yo en este aspecto creo que cumplimos, no sé, en esta primera charla. Después tenemos que ver y podemos ver que indudablemente, como decía Pablo VI, en esto de que nosotros no podemos dejar de... Hay una cuestión que no podemos tener en cuenta, que es que permanentemente nos debemos preguntar qué es lo que debemos hacer y cuándo hacemos el bien o cuándo hacemos el mal. Entonces yo creo que es importante estas cosas porque son fundamentales para la sociedad. Y son fundamentales para que nosotros tengamos una formación y tengamos hábitos de conducta. Y es fundamentales para que hagamos. Porque, por ejemplo, entre uno de los valores está el respeto. Y el respeto uno se lo gana, por ejemplo, respetando a los demás. Hemos dicho que todo este cúmulo de cuestiones que estamos hablando están siempre relacionadas con nosotros. Acá resulta indudablemente importante también tener en cuenta que no hay que perder nunca de conciencia que existe el otro tiene derecho, el otro tiene derecho a existir, que el otro tiene derecho a la libertad, que los mismos gustos que tenemos nosotros. No hagamos los demás lo que no quiera que a nosotros nos hagan. Y esto es importante por las distintas cosas, porque también, yendo específicamente a la profesión nuestra,
los valores jurídicos se refieren al obrar humano. Los actos humanos son justos cuando participan realmente de la justicia como valor. Para el derecho, no hay valor más importante que, digamos, el valor más importante es el de la justicia. Después vendrá la paz, el orden, la seguridad, la cooperación. Platón decía que la justicia es la virtud que pone en armonía la facultad del alma, la razón, la voluntad y los sentimientos con la ética. El hombre justo hace que ninguna parte de sí haga nada que le sea extraño. Por el contrario, los principios con los que actúa establecen un verdadero orden en su interior, haciendo que se discipline, que se regule a sí mismo. Las sociedades, al igual que las personas, deben disciplinarse cumpliendo cada parte de la función específica que le toca, siendo la ética la que permite armonizar. Yo creo que con esto estamos, no sé cómo estamos con el tiempo, Analía. Sí, doctor. Estamos ¿Cómo muy bien con el tiempo. Si quiere, comenzamos con las preguntas. Sí, si quieren, pues te digo por el tiempo que me preocupa. No se preocupe, nosotros estamos a disposición de ustedes. Usted determina el tiempo. No, yo no tengo problema, así que te digo porque tengo adquirido un libro muy importante que se refiere específicamente al tema que a ustedes les inquieta, escrito por Ovidio A. Fernández Alonso, quien fue juez en Buenos Aires, referido a la ética del abogado penalista. Y por supuesto que hace un estudio minucioso del tema, que les preocupa a ustedes como abogados, el encuadre de su conducta dentro de la ética, porque él específicamente habla desde distintos puntos de vista y hace, cada uno de los autores, hace algunos análisis que si querés lo dejamos para el tema de las preguntas, porque creo que hay un límite en el Zoom, ¿no? No, no tenemos límite de tiempo, doctor. Ah, bien, perfecto, listo. Entonces, bueno, acá tenemos esto de que la ética, tenemos Ortega y Gasset decía que el derecho es un valor en tanto debe tender a la justicia. Es una postura y un naturalista, por supuesto, frente al relativismo que sería exceder el ámbito de esta charla, digamos, entrar a las discusiones del subjetivismo, del relativismo. La primera versión que se tiene de ellos sobre los conceptos de los valores es su coincidencia con el bien y con lo bueno. Pero quiero aclarar que los valores, cuando uno habla de eso, puede hablar de los valores malos y de los valores buenos, porque los valores no solo completen el bien, sino también como mal. Es decir, un ejemplo, decir verdad es bueno, mentir es un valor malo. Entonces existen los valores de lo positivo y de lo negativo. Yo creo que más importante que esto tenemos dos puntos de vista importantes que son, en el tema de quienes han profundizado el tema, en la defensa del abogado penalista, o lo primero que sería la conducta procesal ético-profesional, que es importante saber cuáles son los alcances o cuáles son los límites que tiene un profesional para ejercer sin herir la ética de la profesión. La ética viene, es decir, la profesión viene ejercida. Yo creo que esto elimina, sobre todo si un juez tuviera el celo, la custodia, porque además la defensa, el ejercicio de la profesión hacia los abogados penalistas se refiere tanto a los abogados como a los jueces, porque los jueces también tienen obligaciones con respecto a hacer cumplir la ética. Un ejemplo de esto es la obligación frente a una manifiesta conducta antiética, tiene obligación de denunciar o poner en conocimiento a los colegios profesionales para que tomen las medidas correspondientes. Sabemos que los principios en derecho civil como en penal es el deber de lealtad y probidad.
pero sobre todo, inclusive, tenemos el deber de la verdad. La verdad es lo que nos plantea, porque estamos obligados, sobre todo, a conducirnos de buena fe. Nosotros creemos en esto que, por ejemplo, Carneluti lo plantea la lealtad y la probidad dentro de las normas procesales como un requisito indispensable. Yo creo que, por ejemplo, Lino Palacio también habla de lealtad y probidad, Astalión también habla de lealtad, probidad y buena fe. Ramiro Podetti sostiene que el deber de ser veraces y proceder de buena fe, a fin del posible descubrimiento de la verdad. No se olviden que cuando se pone una cuestión en marcha, primero hay que descubrir la verdad material para saber cuáles serían las normas aplicadas. Couture también sostiene lo mismo, dice que la probidad y la lealtad son importantísimas. ¿Por qué? Y habla sobre todo en la obligación de decir verdad. Y dice la falta de ética, o temeridad, o malicia en estas cosas. El tema que, remontándolo a la historia, interesante este tema, y para tener conciencia sobre la importancia de lo que estamos hablando, es que Gallo, por ejemplo, ya en la historia, se refiere a la recopilación justiniana, imponía en el juramento del abogado y del magistrado obligación de abstenerse de patrocinar o defender casos injustos, y en su caso, de juzgar con injusticia. Así como vemos, no es solamente la ética del abogado litigante, sino también la ética del juez. En la partida 3 de la ley 15, título 4, prescribía algo que es muy importante tener en cuenta hasta tal punto que exigían la ética o la moral en los aspectos procesales, porque prescribía la pena de muerte alevosa para el abogado que obrase con falta de ética, debiendo pasar todos sus bienes a poder del damnificado. Esto nos demuestra que en algún momento ha sido una cuestión sumamente grave, no como hoy, que se toma un poco a la ligera. La Real Cédula de Carlos V en 1794 instruyó al Tribunal del Consulado de Buenos Aires, con jurisdicción en todo el virreinato, que disponía respecto a la ética de abogados y juzgadores. En los juicios se ha de proceder siempre, y esto también es importante, con un estilo llano, verdad sabida y buena fe guardada, textualmente debe decir. Lino Palacio habla de lealtad y probidad. Deben alegrar íntegra y detalladamente todas las circunstancias que rodean las acusaciones o pretensiones con arreglo a la verdad. Es evidente que hemos tenido una gran influencia de la escuela italiana en nuestra doctrina y en nuestra legislación, y sobre todo en la ética jurídica. Las partes sostienen y sus defensores tienen el deber de conducirse en los juicios con lealtad y probidad. Cuando los defensores falten a ese deber, el juzgador comunicará a la autoridad que ejerce el poder disciplinario sobre ello, y cuando quien falta a la ética es el juzgador, el remedio para corregirlo es el juicio político. El reglamento de justicia dictado en la Asamblea del año 1813 ya disponía que los jueces condenarán irremisiblemente a los querellantes o litigantes temerarios, con todas las costas causadas al vencido en el proceso, con los daños y perjuicios que se hubieran seguido conforme a derecho. También es importante tener que hay una ley 13.998 de la Escuela de la Organización de la Justicia Nacional que faculta a los tribunales colegiados y a los jueces imponer arresto hasta 15 días u otras sanciones disciplinarias a los abogados, procuradores o litigantes y otras personas por falta que cometieren contra su dignidad o decoro en las audiencias o en los escritos, o contra la ética, o que obstruyan el curso de la justicia.
Es decir, que podría haber una posibilidad hasta de que lo pongan preso a los abogados que no se comportaban éticamente. Es así que si el Poder Judicial tiene su razón de ser y resolver los casos planteados, no puede justificarse nunca aquellas partes que recurren a la mentira. Negar o afirmar hechos o derechos falsamente. ¿Por qué? Porque el derecho no puede ser torcido por las partes. No puede tener prioridad la mentira sobre la justicia, y ni sobre la organización, ni sobre el juzgador, y menos sobre la moral, sobre lo injusto o sobre lo inseguro. Yo creo que es muy importante tomar conciencia de esto, porque esto, el de tolerar la mentira, por ahí se hace medio, se naturaliza. Todos estos temas de corrupción, uno lo vive a diario, lo ve como la naturalización de lo cotidiano. La ética, la mentira, a tal fin implica negar la esencia misma del derecho, de la justicia, del bien, y promoviendo de alguna manera indirecta la inmoralidad a través de la injusticia, la inseguridad, lo que crea una verdadera confusión dentro de la sociedad. Doctor, Admitir lo contrario sería una desvergonzada confesión de inmoralidad. Y doctor, a falta de consideración, sí, y a perdón, falta de, ¿sí? quería, ¿Quieren hacer preguntas? sí, quería consultarte con respecto a, si me permitís que te haga una pregunta, si no querés terminar Sí. y... No, sí. no, como ustedes quieran, estoy a disposición de ustedes. Bien, más que nada hablaste del respeto. Si yo considero que soy una persona respetuosa, ¿tengo que considerarme que eso es una virtud inherente a mi persona o el respeto hace más bien a la ética? Las dos cosas. Hace a la ética, por lo que yo en algún momento he dicho antes, que uno las costumbres las va incorporando y van creando hábitos. Y forman parte de las personalidades de una persona. Por eso es importante en la profesión los buenos hábitos, porque esos buenos hábitos hacen que uno sea respetado, sea creíble y sea razonable, digamos, en el trato con los demás. Y tiene las dos funciones, no es una u otra, no son indistintas. Bien, ¿Está cuando claro? el artículo 5 de la ley, de nuestra ley, la 5233, establece que el abogado en el ejercicio de su profesión tiene que ser equiparado a los jueces en cuanto al respeto que debe guardárseles, ¿no? Bueno, ¿Qué pasa, doctor, con ese respeto cuando el día a día los que litigamos, tanto en el fuero penal como en el fuero civil, no recibimos ese trato? bueno, eso es importante. Yo creo que este tema que vos estás tocando tiene me da pie para explicar algo. Por supuesto que este es un tema tan vasto que sería imposible tocarlo en una charla. Antes de llegar al artículo 5, te quiero hacer recordar que el artículo primero de la ley dice que la función del abogado es una función pública y está en manos privadas, que son los abogados. Y esto tiene relación con la naturaleza jurídica de la institución a la cual pertenecemos nosotros, que son los colegios de abogados. Los colegios de abogados, te quiero decir, es importante para los colegas jóvenes tener en cuenta esto, los colegios de abogados no son solamente asociaciones de abogados que se reúnen. Los colegios de abogados son personas, la naturaleza jurídica, son personas de derecho público no estatal. Es decir, que tienen una función importante dentro de la sociedad y se rigen por las normas, esto es, del derecho administrativo, más que nada. Porque esto no es una asociación, no es un club de un barrio. Las asociaciones profesionales, en general, son creadas por ley. Es decir, hay fallos recientes de la Corte que establecen, en grandes y largas discusiones que hubo durante el tiempo, establece que no tiene facultades, como algunos dicen, delegadas. Los colegios profesionales han sido creados por ley. Al tener una ley que los crea,
tienen una facultad no delegada, sino originaria. Si fuese delegada, acá no podríamos hablar en contra de los jueces, ni de la corte, ni de nadie, porque nos delegarían si el poder no hubiera delegado, como muchos equivocadamente sostienen. Y sería un tema de discusión, indudablemente no tengo problema cuando quiera alguien discutirlo. Nosotros tenemos facultades originarias dadas por la ley. Es decir, que para que nos quiten las funciones que nosotros tenemos, tiene que haber una ley que nos diga que no tenemos las funciones, como la de control de la matrícula y todo esto. Creo que hubo una concepción errada cuando dice, no, nosotros tenemos el control de la matrícula desde la Corte Suprema. El control está por ley asignado al colegio profesional, que es el que controla la matrícula. Entonces yo por ahí creo que está claro el tema de la pregunta. Nosotros tenemos que ser, te digo esto ¿por qué? Porque por la naturaleza jurídica, una persona de derecho público, no estatal, cumplimos una función pública. Muchas veces me he pasado de decirle a los colegas, me dicen, ¿de dónde sacó eso? Está en el artículo 1 de la ley. Y la ley es la que nosotros debemos respetar. Está en el artículo 1 de la ley. Ahora es sobre eso que vos me preguntás, de por qué no se cumple. Creo que es un error del propio colegio de abogados. El colegio de abogados tendría que, de alguna manera, lo sufrido todo a lo largo del tiempo, donde le tenés que aclarar que estamos asimilados al magistrado. Y esto tiene mucha importancia, inclusive te digo, ¿por qué? Porque cuando hablamos que nos asimilan al magistrado, porque nosotros somos auxiliares de justicia. Estamos cumpliendo funciones que el juez no puede cumplir, el juez no puede estar en todas partes. Y estamos supuestamente buscando la verdad. Ahora yo te digo, así como nos dan derecho, también nos dan obligaciones. Y ese trato respetuoso, entre una de las cosas que no hemos llegado a analizar todavía, está justificado también justamente por esa asimilación que hace la ley de los abogados en el ejercicio de la profesión, que lo asimila a los jueces. Yo creo que acá, si no hay un respeto, es porque el colegio de abogados no se pone firme y exige, especialmente a reparticiones públicas, que conozcan que el que está cumpliendo una función de abogado está cumpliendo una función pública como auxiliar de la justicia, como auxiliar del juez, y está sobre todo cumpliendo con lo que manda la ley en una persona de derecho público. Bien, doctor, si quisiéramos hacer, para hacer esta distinción que hizo entre moral y ética, si lo quisiéramos ejemplificar, valga la redundancia en un ejemplo práctico, si yo me refiero a un colega en particular, ¿qué actitud debería tener un colega para que yo diga que es un inmoral, por ejemplo? ¿Y qué actitud debería tener para que yo diga que es un falto de ética? Sí, bueno, el falto de ética, como yo digo, uno tiene tenemos como ser humano, tenemos raciocinio y conciencia. Por la razón, nosotros descubrimos ahí de si las personas están, por la razón, están adaptando su conducta a las pautas y a las normas éticas que establece nuestro código de convivencia. La ley, justamente la que vos has mencionado hace rato, están hechas, por ejemplo, ahí está establecido cuáles son los deberes de los profesionales, cuáles son las cuestiones que pueden hacer y cuáles no pueden hacer. Yo por eso sostengo de que al abogado, cuando se lo inscribe, el colegio debería regalarle una ley que la tenga, que no sea una cuestión de tener. Y en esto tiene importancia tenerlo, porque hay distintas maneras de no cumplir o de no tener una actitud ética. Muchas veces el sustituir un ejemplo que establece la ley, está prohibido que nosotros sustituyamos a otro colega sin la comunicación previa. Y esto es una cosa, motivo de muchas denuncias a veces en el colegio, y que gente que no sabe que debería comunicar fehacientemente su participación, y muchas veces se dan en cuenta en los juicios de que ha sido sustituido, y ahí viene una falta ética. Así que se le puede sustituir la separación. Yo creo que esto puede ser, como son falta de conducta ética, por ejemplo, quienes promocionan, hacen un aviso de
publicidad que conducen a engaño al cliente, ofrecen cosas contrarias a las leyes y de alguna manera cuando la ley establece que los avisos de los profesionales debe limitarse a poner la dirección de su estudio, los títulos científicos que tenga y horas de atención. Un error cotidiano cuando los colegas por ahí ponen como si fuesen especialistas, como si tuvieran títulos científicos en determinadas áreas, porque se dedican, sí es verdad que la ley les permite que se dediquen, pero no pueden promocionarse como especialistas quienes no tengan los títulos científicos correspondientes. Es decir, que la ética se lo puede plantear a cualquier persona que transgrede las normas, principios y valores que están establecidos dentro de la reglamentación del colegio. Bien. Doctor, acá la doctora Mariela Décima pregunta si se le sacó la matrícula en algún momento a algún colega, o sea, el Tribunal de Ética del colegio. Nosotros hasta ahora no, y tenemos límites. Nosotros podemos, ustedes saben que las sanciones que existen son el llamado de atención, vendría a ser de alguna manera, que es lo que nosotros hacemos, la advertencia individual. La advertencia puede ser individual o colectiva, digamos, o colectiva en el sentido que la hace la comisión directiva y ante la comisión directiva se le hace la advertencia. Pero bueno, segundo sistema de punición sería la censura. Después tenemos las multas. Y en ese caso quiero aclararlo para que sepan que la multa, por ejemplo, los tribunales de ética nosotros ponemos una pena de multa, pero el monto lo establece la comisión directiva de acuerdo a la ley. Y podemos establecer suspensiones de hasta 6 meses en el ejercicio de la profesión. Eso es como la cuarta de las sanciones. Y la quinta es la exclusión del ejercicio profesional. Pero esa exclusión tiene un término. Tiene un término en el artículo 39, la exclusión del ejercicio, tiene un término que puede llegar hasta 5 años a contar de que la resolución quede firme en el tribunal. Tiene un límite, ¿no es? Pero podemos excluir permanentemente la matrícula. Un ejemplo. Y si a su vez un abogado hubiera sido excluido por sentencia penal que se puede dar caso, hasta 3 años después de haber cesado la consecuencia de la misma, recién se lo puede reincorporar al colegio. Viene a ser como una segunda exclusión. Yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta porque es lo que le permite a la gente saber cuáles son las sanciones a las que pueden estar y cuáles son las obligaciones que normalmente se ejercen por los poderes disciplinarios. Nosotros tenemos muchas obligaciones, incluso él habla de la defensa de los pobres, por supuesto que eso el colegio lo canaliza a través de los valores que hablábamos hace rato, era la compasión. Y acá, por ejemplo, hay una parte, yo decía, cuando he mencionado así rápidamente los valores, yo digo, es importante que tener en cuenta que lo que pueden tener sanciones disciplinarias son por las siguientes causas: la pérdida de la ciudadanía, la condena criminal que afecte su buen nombre y honor, las violaciones de las establecidas en la ley, la retención indebida, que este es un tema que es recurrente, a veces denuncias, pero que como experiencia en nuestros 2 años que estoy prácticamente en el tribunal, generalmente se hace la denuncia y no se presentan comprobantes, lo cual impide a veces sancionar actitudes. La negligencia reiterada y manifiesta omisión en el cumplimiento de los deberes, la violación del régimen de incompatibilidades. No se olviden que un abogado no puede ejercer si representa a la otra parte, no puede ejercer, existen las mismas incompatibilidades que los jueces, no puede ejercer, no puede asumir un caso en el cual él hubiera sido juez y hubiera estado participando muy poco tiempo antes. La violación de las normas de la ética profesional que establece el reglamento interno, la
protección manifiesta encubierta del ejercicio ilegal de la abogacía. Esto existía mucho con el tema que poco no pululan como en otra época, de lo que se conocía los ave negra, que eran quienes pleiteaban sin estar habilitados y tener el título habilitante. En toda contravención a las disposiciones de la ley del reglamento interno. También será, yo digo, en este aspecto serán castigados dentro del tribunal quienes hagan abandono del ejercicio de la profesión, y ocurre muchas veces que colegas se trasladan a otra provincia y dejan tirados los juicios. Y esto está contemplado como una de las causales antiéticas. También está como causales antiéticas, digamos, cuando algunos de los miembros, colegas que están designados, tanto en la caja de jubilación, consejo profesional o en el tribunal de ética, faltar en las 3 sesiones permanentes, forma continua, o a 5 discontinuas. Yo creo que es importante tener que, por supuesto, entrando en la casuística de cada uno de estos temas, nos llevaría mucho tiempo más, y la idea era hacer un Esperamos pantallazo. de otras y sucesivas charlas, doctor, que lo estamos comprometiendo desde ya. Como no, con gusto. Dejemos para la otra los deberes del abogado penalista, que creo que por ahí podríamos empezar, Sí, que nos nos encantaría también saber quedamos cortos con el tiempo. el procedimiento para hacer una denuncia en contra de los colegas, porque muchas veces nos corremos con situaciones en el diario, ¿no? No son más inusuales, son al contrario, son muy normales en el desenvolvimiento de nuestra profesión, y muchas veces lo tomamos como natural, como usted lo dice. Acá la doctora Mariela me pregunta si en lo que va del año usted tiene un balance de cuántas suspensiones se van haciendo de algún matriculado en particular o en general, digamos. No, miren, yo le digo la verdad, no lo tengo al balance porque justo estamos ante un problemita. El hermano del secretario lo he ido a buscar con la idea, pensando que me podrían hacer este tipo de preguntas, pero justo no está el secretario, porque ha muerto el hermano por el tema este de COVID en Jujuy, y se ha tomado la licencia, ¿visto? Así que se la debo esa estadística para la próxima. Pero sí creo que es importante que ustedes sepan lo siguiente. Una cosa que por ahí tienen como el procedimiento dentro del colegio. El derecho de admisión de la denuncia no la tenemos nosotros como tribunal. Está reglamentado que se hace la denuncia en el colegio, pasa a la comisión directiva, tiene una comisión de admisibilidad de las denuncias, que es la que dispone, y un poco la que hace la acusación, que es la que nos lleva el procedimiento a nosotros. Nosotros constituimos el tribunal y notificamos para que, en el plazo le notificamos lo que ha dicho la denuncia y lo que ha sostenido el tema, en este caso, lo que ha sostenido la comisión directiva. Es decir, que la admisibilidad o no de una denuncia no depende del tribunal, que obramos como jueces prácticamente de la conducta, pero la admisibilidad es un tema externo a nosotros. A tal punto que, si nosotros en un proceso descubrimos falla ética o mala conducta de algunos colegas, lo que tenemos que hacer es, por el principio de congruencia, no podríamos sentenciarlo. Lo que tenemos que hacer es poner como denuncia o como en conocimiento de la comisión directiva, para que la comisión directiva constituya esa comisión de admisibilidad, dé un dictamen previo y la comisión directiva apruebe o no si ha cometido otro tipo de delito. Ustedes saben que es fundamental al derecho de defensa la congruencia. Solamente podemos juzgarlo, porque además es muy buena la pregunta tuya por lo siguiente. Como hablamos de eso, también hay un problema muy grave, es saber cuál es la naturaleza jurídica de los tribunales de ética dentro de la profesión, porque rige el derecho civil, el procedimiento como si fuese un procedimiento civil, aunque no existe, tiene la normalidad que quien denuncia no es parte, es denunciante, y se le abre la posibilidad de que pruebe. Pero
rigen sobre todo los principios de punibilidad, es decir, que nosotros no podríamos estar penando algo que no está acusado. Y también rigen los principios del derecho administrativo, que son los que cada vez van tomando más preeminencia en estos tipos de actuaciones, y es por lo que yo les digo que fundamentalmente va tomando sentido el sentido correctivo más que punitivo dentro del ejercicio de la profesión. Bien. Nuestra periodista pregunta, Liliana Romano, si en el último tiempo se han ido incrementando estas situaciones de falta de ética entre los profesionales. No, yo te cuento que estamos con un problema de temas muy viejos y que pueden ser muy superficiales, como ser, la falta de ética se comete, inclusive está reglamentado con la falta de los bonos. Muchos abogados, y viene bien la pregunta tuya, consideran que los bonos es una obligación del cliente cuando está establecido en cabeza del abogado. Si cuando esto va a los juzgados y no están los bonos profesionales, no se pagan los bonos profesionales, ¿qué hacen los jueces? Ponen en conocimiento de la comisión directiva. La gente toma con mucha liviandad que la mayor cantidad de causas que hay es por no pagarlo. Entonces resulta que le comunica, el consejo directivo le da la oportunidad que el abogado lo pague, a veces empecinado que era una obligación del cliente y no de él, no lo termina pagando, se arma una causa ética, se admite como denuncia el conocimiento que ha puesto el juez y pasa a que nosotros resolvamos. Nosotros resolvemos, también le damos la oportunidad que él diga, o que la persona diga, le damos la oportunidad que vaya y pague, porque ¿por qué? ¿Dónde está la falta de ética? Todos estamos obligados a colaborar al mantenimiento de la institución que es la que nos representa y la que tiene que velar por el ejercicio de la profesión. Yo no puedo decir yo hoy no quiero aportar. No es, como he dicho, los valores no son cuestiones personales o de gusto. Son, si voy a tener una conducta ética o no, no lo voy a tener, sí es una decisión personal. Pero los demás tenemos que adaptarnos a lo que está reglamentado, y más si está normatizado. Lo que pasa que con los códigos de ética o con deontología, es que no solamente enuncia los deberes de los profesionales, sino que lo hace que sean obligatorios, de cumplimiento obligatorio. Es así que hay muchos casos de colegas que se lo notifica y se lo recontra notifica y no se presentan y terminan teniendo una sanción justamente por un tema niño de importancia, como podría ser la falta de colaboración al mantenimiento de la institución, que con los bonos profesionales, cuando esa es una obligación de los profesionales y no de los clientes, como mucha gente joven interpreta. Bien, la doctora Gloria Hansen pregunta si en un caso de estafa procesal de un colega, toman intervención ustedes del tribunal. Si hay una denuncia, sí. Si no hay una denuncia, nosotros no intervenimos en nada que no nos mande el colegio. Si tomamos conocimiento, nosotros podemos tener, como te digo, o denunciar nosotros ante la comisión directiva, o poner en conocimiento de la comisión directiva si nosotros tenemos. Nosotros tenemos facultades como dentro del tribunal, tenemos facultades para actuación de oficio, porque el principio rector que nos rige es la búsqueda de la verdad material. Pero en estafa procesal, indudablemente, hay actitudes que son penables éticamente y serían motivo de una denuncia penal y de un castigo penal si se demuestra que efectivamente quien ha cometido esta estafa procesal lo ha hecho con discernimiento, intención y libertad. ¿Está claro? Bien. No sé si tendrán alguna pregunta la doctora Contreras, que ve que se conectó, y también el doctor Luis. Si no, más que nada, doctor, preguntarte, porque lo mencionaste al inicio de tu exposición, con respecto a estas cuestiones en la que la sociedad está pidiendo transparencia con respecto a los jueces y designaciones que se hacen. Sabes que se habló mucho en esta semana de las designaciones que se hacen en las distintas instituciones sin concurso, en forma discrecional, y se habló, y te pregunto a vos, porque tenés una carrera política de alguna manera,
sobre esta ley de ética pública, cuáles serían los alcances, o sea, si podías explicarlo de alguna manera, de qué estamos hablando cuando hablamos de una ley de ética pública. Bueno, es importante. El tema de la ley de ética pública, te comento que es una vieja lucha. Estamos en mi bloque, concejal Guido García, en el año 98, ya presentó el primer proyecto de ética pública dentro del Consejo Deliberante para que sea obligatorio. Desgraciadamente, la vida política está en manos de gente que no está preparada por la política ni tiene fines políticos, es decir, el bien común. Hoy en día está desvirtuado todo eso porque existen proyectos personales, exclusivos y excluyentes que se anteponen a los proyectos colectivos. Y un ejemplo de esto es frenar la ley de ética pública. Porque dentro de la ley de ética pública, por ejemplo, está el derecho a la información, que todos sabemos lo que cuesta. Soy autor de muchos juicios en el cual he recurrido a la justicia y no he tenido el eco suficiente para hacer para conocer información que creo que es fundamental en una democracia y en una república. Cada vez más se va constituyendo poderes absolutos en nuestra sociedad con barnices de república y de democracia. Se llaman elecciones, pero todo el mundo sabe de que a la gente le cambian dignidad y libertad por el voto. Y eso no es realmente una democracia. No se cumple con todas estas cosas. Yo creo que esto es importante, la ley de ética pública, porque es no importante, es imprescindible que en una sociedad rica existe la ley de ética pública nacional y nosotros no hay nada que justifique su no aplicación o su no decisión de adherirnos para que se cumpla indefectiblemente en Tucumán. Eso garantiza el derecho, eso garantiza la transparencia y eso garantiza que no haya corrupción. Lo que pasa es que la corrupción cada vez va tomando mayor cuerpo, se van produciendo como una cierta suerte de oligarquía, de quienes llegan al poder y perduran en el poder, atornillándose al poder con la plata del dinero público, y esto indudablemente va desvirtuando las instituciones y las cosas, sobre todo va desvirtuando los valores. Yo creo que, entendido el término, no tienen vergüenza mucha gente, o por no decir pudor, en cuanto a oponerse a una ley de ética pública, porque tienen que saber que lo que administran son las cosas del pueblo, no son cosas particulares de ellos. Han confundido, no son gente, quienes intervienen muchas veces en la política son gente sin formación, y eso hace que confundan las cosas públicas con sus intereses privados. Y esto es un gran problema, porque además, como yo ya te dije antes, el problema no es solamente que cometan errores o cometan delitos algunos funcionarios, sino que al no ser juzgados por la justicia, se produce lo que es la pérdida de credibilidad. Y con esto digo todo porque igual que cuando había una frase que decía que cuando, en el caso de ustedes, el penalista le va a interesar porque cuando se deja libre a un culpable, en realidad sale condenada a la justicia, porque la gente deja de creer en la justicia. Se la termina, no es inocuo el hecho de que se perdone a un culpable. Cuando se perdona a un culpable, así como es malo condenar a un inocente, también es muy malo dejar en libertad a un culpable porque uno siente el sabor de la injusticia y sobre todo porque eso afecta a la credibilidad dentro de la sociedad y la gente ya empieza a tomar la justicia por manos propias. Bien, doctor. Bueno, terminamos con las preguntas. Te agradecemos desde Penalistas Tucumán, todo el equipo te agradece tu participación, por tu tiempo, por tu conocimiento. La verdad que fue una amena charla en esta tarde de viernes y considero que la democracia significa gobierno del pueblo y para el pueblo. Me parece que el pueblo está tolerando situaciones que no debería tolerar y me parece que es el momento que el pueblo se despierte. Sí, coincido con eso. Mucho y sobre todo quiero felicitar por esta iniciativa, porque como dije al principio, vivimos en una sociedad que tiene crisis de objetivos. Y una patria se hace no con las grandes cosas, sino con las cosas cotidianas de todos los días
Y esto de que ustedes se formen en el derecho y que empiecen a exigir conductas éticas a nuestros colegas, es una manera de hacer patria bien, porque la suma de estas cosas son lo que realmente fortifican a nuestra patria. Un gran inicio. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a los Gracias a participantes. ustedes por la invitación. Gracias totales.